la nueva vida en Cristo. Y estamos hablando de que en Samaria fueron multitudes de hombres y mujeres, que lo más probable es, en esas grandes cantidades habían hombres casados, mujeres casadas, hombres y mujeres casados convertidos en padres, hombres y mujeres casados convertidos en padres y en abuelos. Tal vez habían empresarios, trabajadores, estudiantes, y todo esto trae un regocijo a la ciudad. Ahora noten cómo Dios me le bendiga, queridos hermanos. Es un gusto, es un placer estar de nuevo con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Como le dije anteriormente, no es que necesariamente vamos a estudiar la Iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, pero estamos anclados aquí y luego nos vamos a mover hacia las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios, que fueron enseñanzas que entonces la iglesia naciente del Nuevo Testamento, como está narrado en el libro de los Hechos, tomó esas enseñanzas. Hoy veremos un maravilloso episodio que marcó a la iglesia del Nuevo Testamento con respecto al Espíritu Santo. En el capítulo anterior vimos cómo Simón el Mago ofreció dinero a Pedro para obtener al Espíritu Santo y luego poder comercializar con él a su discreción. Él fue duramente reprendido y se le dijo que el don de Dios no se consigue con dinero. Ahora veremos la forma como el Espíritu Santo se manifiesta solo a gentiles. En Hechos capítulo 10, en la experiencia en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 2 y en el capítulo 4 también, los receptores del Espíritu Santo eran de trasfondo judío. En Hechos capítulo 8, después de la predicación de Felipe el evangelista, que llegaron Pedro y Juan a supervisar, el Espíritu Santo también se manifestó. Y el trasfondo de los samaritanos, como ustedes saben, es un trasfondo mezclado de asirios e israelitas. Vamos a leer una porción aquí en Hechos capítulo 10, que es un capítulo bastante largo, pero solamente vamos a ver desde el verso 44 al 48. Hechos capítulo 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hay que prestar atención realmente a la lectura de la palabra del Señor y no verlo como una simple narrativa que le pasamos por alto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, mientras Pedro estaba dando el mensaje de la palabra del Señor, comenzando con que Dios no hace acepción de personas, hasta el momento el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿No te recuerda Hechos capítulo 2, verso 4? Que después de haber hecho los cálculos de las personas que estaban en el aposento alto y la composición genérica, porque habían hombres y mujeres, habían apóstoles y familiares carnales de Cristo, incluyendo a su madre y los discípulos, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Y qué dice aquí? Que el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios.
Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Es como la parte concluyente de la experiencia del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Entonces yo quise hacerlo así para que nos ahorremos un largo trecho, pero sin perder la esencia de un Pentecostés continuo que no terminó en Hechos capítulo 2 y que continúa en la medida que el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de los incrédulos, convenciéndolos de su condición de pecado y convenciéndolos de que solamente Jesucristo los puede sacar de esa situación. En Hechos capítulo 2 y en el capítulo 4 se presentan las manifestaciones peculiares, muy propias, muy pertinentes del Espíritu Santo. Vamos a recordar un poquito en Hechos capítulo 2 los primeros 2 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa gran fiesta judía, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Noten bien que Lucas, que es el que investiga, es el que observa, es el que pregunta, es el que encuesta, que no estaba allí cuando esto ocurrió, recogió de manera fidedigna el evento, incluyendo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aquí la manifestación es como un viento recio. Vamos a ver en Hechos capítulo 4 verso 31, o a recordar, porque ya esta parte la estudiamos. Cuando hubieron orado Pedro y Juan y los suyos, donde ellos fueron a contarle su problemática, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cómo es la manifestación peculiar del Espíritu Santo aquí? Un temblor que no destruye, que no rompe la casa. ¿Cómo fue en el aposento alto? Un viento recio que no hizo ningún tipo de daño físico. Y aquí en Hechos 4:31, la segunda parte dicen: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Voy solamente para darle secuencia a recordar lo que pasó en Samaria. Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. Sigan la línea porque el título de nuestra clase de hoy es el Pentecostés, un evento que continúa, que no es estático. Entonces estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, en un trasfondo eminentemente judío. Ahora, ¿qué pasa en Hechos capítulo 8, verso 14 al 17? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, noten bien esto que voy a leer, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por las personas que habían creído en Jesucristo por el mensaje que Felipe, el evangelista, le compartió. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Solamente estas 3 referencias para caer al caso de Cornelio. Ahora vemos que en la casa de Cornelio, según narra todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, todos los que estaban reunidos oyendo la predicación de Pedro recibieron el Espíritu Santo. Y solo quiero hacer notar que en Hechos capítulo 10, verso 27, dice que Pedro halló a muchos que se habían reunido. No eran pocos. Yo no sé cuánto usted considera mucho. No podemos considerar esos muchos como el grupo del capítulo 2
donde había mínimo 1.000.000 de personas escuchando los 120, y 3.000 personas aceptaron, se bautizaron, se convirtieron a Cristo. Pero aquí está hablando de muchas personas en el contexto de una casa, 10, 15, 20, 25, 30. El autor considera esta cantidad, que no dice cuál es, como muchos. Pero también dice que Cornelio había invitado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces estamos hablando de un oficial del Imperio Romano en Cesarea, que era una ciudad de mucha importancia para el imperio en esa región. Por lo tanto, debía tener muchos amigos. Pero aquí dice amigos íntimos. Pero conociendo ya el carácter de Cornelio, de su esposa y de sus hijos, de que todos eran temerosos de Dios, habría que ver que sus íntimos amigos, de seguro que no era un círculo pequeño, estrecho, limitado, sino grande. Y también toda su familia. Ahora, ¿qué resalta allí? Que todas estas personas eran gentiles, no eran judías. No eran judías. Vuelvo a recordar que Hechos 2 y Hechos 4 mencionan que los receptores del Espíritu Santo eran de trasfondo judío. Y que Hechos capítulo 8, el trasfondo de estas personas, samaritanos, era un trasfondo mezclado entre asirios e israelitas. Ahora esta manifestación del Espíritu Santo exclusivamente sobre gentiles deja asombrados a los acompañantes de Pedro, personas que habían acompañado a Pedro desde Jope, donde Pedro estaba hospedado, hasta Cesarea, más de 40 kilómetros. Más de 40 kilómetros. Entonces ellos quedaron asombrados porque ellos entendían en su teología, en su entendimiento, que el Espíritu Santo era única y exclusivamente para los judíos y nunca para los gentiles. Quiere decir que estas personas, si ellos vienen de la experiencia de Hechos 2 y vienen de la experiencia de Hechos 4, especialmente la de Hechos 2, donde Pedro hizo defensa de la manifestación del Espíritu Santo para demostrar que a las 9 de la mañana ninguno de ellos estaban borrachos por haber bebido bebidas alcohólicas, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. Entonces ellos no entendieron a Joel 2. Ellos tampoco entendieron el mensaje de Hechos capítulo 2. Y cosa de la vida. Según yo creo, ni Pedro tampoco lo había entendido. Porque para Pedro llegar a la casa de Cornelio, Dios tuvo que preparar a Pedro con tiempo, con antelación, y darle la experiencia del lienzo que bajaba con todo tipo de animales y de aves, cuadrúpedos y reptiles, para que él comiera porque él tenía hambre. Entonces, cuando todavía llega a la casa de Cornelio, él habla de que un judío no visita la casa de un gentil, habiéndose olvidado el apóstol Pedro de que es un hombre convertido, transformado, lleno del Espíritu Santo y con una misión asignada, pero no entiende. Porque Pedro tuvo un largo periodo como para entender, para comprender todo. Entonces hasta ahora hemos visto que la manifestación del Espíritu Santo había sido mientras las personas estaban orando. Hechos capítulo 2. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos vemos que ellos están orando o escuchando la palabra de Dios. En Hechos 2 estaban orando, en Hechos 4 estaban orando. Y en Hechos 4 orando en alta voz, soberano Señor. Y se basamentaron en 2 salmos de David para hacer la oración de ese momento. Pero también escuchando la palabra de Dios. Estos gentiles en casa de Cornelio experimentaron exactamente lo mismo que los creyentes en el día de Pentecostés. Entonces cualquiera diría, Pentecostés en Hechos capítulo 2, irrepetible. ¿Cómo que irrepetible?
Se repitió en Hechos capítulo 4, vuelve en Hechos capítulo 8, vuelve en Hechos capítulo 10 y lo veremos en otros casos también. Y hasta el día de hoy, en el momento que la iglesia se está desenvolviendo en este siglo XXI, hay Pentecostés. Hay Pentecostés. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas personas de Hechos capítulo 10 hablaban en lengua las maravillas de Dios. ¿Y qué pasó con los 120? Que ellos hablaban las maravillas de Dios también. Entonces nos damos cuenta que la llenura, que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es para hablar disparates, no es para un comportamiento extraño. Es para un comportamiento de gente normales, pero empoderada con un poder de lo alto, pero con un raciocinio completamente estable. Entonces lo que están hablando es las maravillas de Dios. ¿Quiénes están escuchando? Que ellos exaltan a Dios. Judíos, junto con Pedro, que vinieron desde Jope y ahora son testigos de este evento. ¿Qué pasó con aquellos 3,000 que se convirtieron? O la totalidad que había allí. Oímos en el idioma nativo nuestros que estos galileos están hablando las maravillas de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un versículo que está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque este versículo declara que el creyente es sellado por el Espíritu Santo cuando recibe la palabra y cree. Mire cómo Pablo lo presenta en una carta que todo el mundo sabe que es una circular para que sea leída en todas las iglesias plantadas en ese momento y las iglesias locales que están en el momento que yo estoy hablando con ustedes. Oigan bien lo que dice el versículo 3. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, es decir, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa? En matemática decimos que el orden de los factores no altera el producto. 3 más 2 son 5 y 2 más 3 también son 5. No importa dónde uno ponga el factor, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué pasa con los oyentes, los receptores del mensaje de la palabra del Señor en Hechos capítulo 2? Que ellos escuchan la bendición de Dios a través de los 120. Ellos aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Ellos son bautizados en agua y ellos reciben al Espíritu Santo. Eso fue lo que Pedro le dijo. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Que mientras Pedro está predicando la palabra del Señor, ellos reciben la palabra y ellos creen. Eso es interior. La justicia de Dios obra en el corazón del oyente y es algo privado, íntimo y particular que luego se hace evidente en el mundo exterior. Entonces el Espíritu Santo, sin Pedro haber terminado el mensaje, sin haber dicho lo que el predicador moderno regularmente pregunta, cuando termina la prédica, ¿alguno de ustedes ha sido tocado por el Espíritu Santo y quieren públicamente confesar su experiencia de aceptación de Cristo Jesús? No hubo que hacer eso, porque ellos inmediatamente comenzaron a hablar en otros idiomas y a exaltar el nombre del Señor. Eso no es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando una persona llama Señor al Señor Jesucristo, cuando se rinde a ese señorío, aún en el tiempo que el mismo tiempo no le ha dado tiempo para decir públicamente que ya lo hicieron, pero ya lo están haciendo en el corazón.
Entonces Pedro pregunta, ¿puede alguien impedir que estas personas sean bautizadas en aguas después de haber recibido el don del Espíritu Santo? Usted lo puede ver de cualquier manera. También se le puede decir a esto, por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo, esto no los exime a ustedes de ir a las aguas del bautismo. Porque ir a las aguas del bautismo es un testimonio público del sometimiento al señorío de Jesucristo. Queda claro que el Espíritu Santo no es patrimonio de alguien, o que alguien puede obtenerlo con dinero o por cualquier otra vía que no sea la que dice la Biblia y luego hacer mercadería con él. Da lástima, da pena, como hay tantos sinvergüenzas, charlatanes, hipócritas y falsos con una supuesta palabra del Espíritu en sus labios, dándosela a quien ellos creen que puede ser una presa fácil para su negocio. El Espíritu Santo está disponible para quienes, para todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa el género, no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el estatus. Eso fue lo que se predicó en Hechos capítulo 2. No lo tomó Pedro y lo detalló punto por punto. No es lo mismo que toma Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Cuando llega al versículo 13, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin distinción, porque Pedro en su mentalidad judía, él tenía distinción. Entonces cuando él llega allí dice, ahora entiendo. Oiga, cuando Pedro lo entiende, no lo entendió en el ministerio terrenal de Cristo. Aún predicando de Joel capítulo 2, allí en Jerusalén, ahí no lo entendió. Estando donde estuvieron en Hechos capítulo 4, no lo entendió. Y fundamentaron la oración mínimamente en el Salmo número 2. Dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Pero lo está entendiendo todavía parcialmente. Porque a este hombre se le está olvidando que la gran comisión, tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, no discrimina a todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones, predicar a toda criatura. Dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Porque hasta el capítulo 10, él se está moviendo entre judíos creyentes, no tuvo contacto con personas gentiles. Grande va a ser la sorpresa para él, que cuando él está predicando y los acompañantes también, que si mal no recuerdo eran 4, según él lo va a declarar en el capítulo 11, cuando tiene que dar el informe en Jerusalén, quedaron boquiabiertos cuando vieron el Espíritu Santo manifestándose sobre gentiles. Pero bueno, ¿y qué es lo que dice Joel capítulo 2? Que en los postreros días Dios iba a inaugurar una era de la gracia, de oportunidades y de bendición, derramando el Espíritu Santo sobre hijos e hijas, sobre siervos y siervas, sobre personas de alto estatus y de bajo estatus social, sin discriminación. Y allí mismo dice que es un tiempo de tanta gracia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo está siempre presente y eficazmente activo en la iglesia de Jesucristo. Oiga lo que estoy diciendo. No en la denominación tal o cual. En la iglesia de Cristo. Y juntamente con ella, convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. La iglesia necesita tu testimonio. El Espíritu Santo necesita tu testimonio. Y el Espíritu Santo utiliza también la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios para convencer a las personas que no son creyentes. Ya convencidos, entonces hay una manifestación. Y esta manifestación llega a la cumbre, que es la fructificación. La fructificación. Porque el que lleva fruto a 30, a 60, 90 o a 100 por uno, es la persona que Juan 15 dice que mi Padre le amará, lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Hay un Pentecostés continuo todavía, que va a cesar el día que el Espíritu Santo entregue la iglesia a Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por el tiempo dispensado y esperando que nos veamos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga, Dios le guarde.